Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar la prueba de hipótesis según el método de Kruskal-Wallis. La prueba de Kruskal-Wallis es un método no paramétrico, en primer lugar. Es decir, las poblaciones que van a intervenir en este proceso no requieren ser normales. 2. Se aplica si tenemos 3 o más muestras. Luego, también se puede aplicar siempre y cuando tengamos 5 o más datos por cada una de las muestras. En este desarrollo, la prueba también se denomina prueba H por el estadístico que utilizamos, que es esta fórmula que vemos aquí. Y en este caso, tratamos de probar en H0 si la mediana de cada una de las poblaciones son iguales. En H1, que las muestras provienen de poblaciones con medianas que no son todas iguales. También podemos decir en H1 que por lo menos una de las medianas es diferente. Los datos que requerimos para la fórmula son n mayúscula, que es el número total de datos juntando las muestras, k es el número de muestras que tenemos, R1 la suma de rangos de la muestra 1, R2 la suma de rangos de la muestra 2 y número de datos N1 será correspondiente a la muestra 1, el número de datos de la muestra 2, N2 corresponderá a la muestra 2 y así sucesivamente. Vamos entonces a trabajar el método de Kruskal-Wallis para este primer ejemplo. Primero reconocemos que el método se puede aplicar porque tenemos más de 2 muestras, ¿no? Tenemos 3 muestras y estamos bien. También pudiéramos aplicar ANOVA. Si se han dado cuenta, se parece mucho a un ejercicio de ese tipo, ¿no? Tenemos 3 muestras y pudiéramos aplicar ANOVA, pero hagamos una revisión de las variables y veamos si estas corresponden a una distribución normal o en todo caso si son variables de tipo categórico. Otra condición que se cumple es que tenemos 5 datos como mínimo y eso está en la muestra número 3, ¿no? Bien, en la lectura del ejemplo podemos encontrar lo siguiente. En la tabla se listan las puntuaciones de IQ del desempeño no verbales. Ojo, desempeño. Estas puntuaciones que estoy señalando vienen a resultar los puntajes obtenidos por las personas que han sido parte del experimento. Por lo tanto, si son parte de una calificación, constituye una variable categórica ordinal. Así que de ninguna manera se puede pensar que la distribución de los datos vaya a ser normal. Por lo tanto, ya no puedo aplicar ANOVA, sino más bien Kruskal-Wallis. Bien, lo siguiente que hay que seguir leyendo es el tema de dónde ubicamos la hipótesis, ¿no? Use un nivel de significancia de 0,05 para probar la afirmación de que las puntuaciones de IQ del desempeño no se ven influenciadas por el nivel de plomo en la sangre. Bien, entonces para poder plantear la hipótesis, reconocemos que en esta última línea, donde dice las puntuaciones del desempeño no se ven afectadas o influenciadas por el nivel de plomo en la sangre, es nuestra hipótesis. Habría que trasladarla a la parte inferior para ver cómo hacemos para simbolizarla. Entonces, este enunciado que nosotros decimos que es nuestra hipótesis debe ser simbolizado. Si nos dice que las puntuaciones de IQ, ¿no?, del desempeño no se ven afectadas o influenciadas por el nivel de plomo, significa entonces que un individuo puede estar en cualquiera de los grupos y va a tener una nota media igual, ¿no? Una nota media igual. Entonces, si no afecta el nivel de plomo en la sangre a las puntuaciones IQ, el valor de la media en cualquiera de las 3 muestras va a ser el mismo. Por lo tanto, podemos plantear mediana del nivel bajo igual a la mediana del nivel medio igual a la mediana del nivel alto. Esto significa que no importa en qué grupo esté una persona, la mediana de sus calificaciones siempre va a ser la misma porque, total, el nivel de plomo no va a influir en el resultado que obtenga. Bien, como estamos trabajando una igualdad de 3 muestras en este caso,
Corresponde decir entonces que esta simbolización es correspondiente a una hipótesis nula H0, porque solo tiene igualdades. Bien, entonces H0, cuando las medianas son iguales, simboliza que las puntuaciones de IQ1 se ven afectadas por el nivel de plomo. Y estamos preocupados ahora de averiguar si esta hipótesis será verdadera o será falsa. Nuestro interés es saber si H0 resultará verdadera o falsa al final de este procedimiento. Complementariamente ahora tenemos que escribir y simbolizar H1. H1 podría decir por lo menos una de las medianas es diferente. Pero también podemos escribir no todas las medianas son iguales. Recordemos sí, ¿no?, que esta hipótesis alterna H1 solo es un complemento de H0 y que en verdad estamos preocupados por lo que pase con H0, pero H1 solo es un requisito que tenemos que cumplir dentro de este procedimiento estándar de prueba de hipótesis. Ahora debemos identificar el nivel de significancia. Y seguro por la lectura que hemos tenido, ya ubicamos que nuestro nivel de significancia es este que nos marcan aquí. Nivel de significancia igual a 0,05. Entonces nosotros vamos a simplemente simbolizar este nivel de significancia. Y vamos a escribir alfa igual a 0,05. Nivel de significancia igual a 0,05. Lo siguiente es trabajar el cálculo del estadístico de prueba. En nuestro caso, tendríamos que calcular H, por lo que hemos visto líneas arriba. La fórmula que corresponde a H es esta que está aquí y que ahora vamos a copiar a la parte inferior. Debemos recurrir a Excel para encontrar los datos que requiere esta fórmula. N mayúscula, K, R1, R2, N2, N1, etc., ¿no?, tomando en cuenta estos datos. Los vamos a copiar y los vamos a llevar a un archivo en Excel. Aquí está. Entonces, en este archivo, en esta hoja de cálculo, vamos a hacer los cálculos de N mayúscula, R1, R2, R3, N minúscula 1, N minúscula 2 y N minúscula 3. La primera muestra es de nivel bajo, la segunda de nivel medio y la tercera, como ya vimos, es de nivel alto. Si contamos todos los datos que hay aquí, en la primera muestra existen 8 datos, más 6 datos de la segunda y 5 datos de la tercera, pues nos dan en total 19 datos. Por lo tanto, si el total de datos de todas las muestras es 19, N mayúscula será igual a 19. Bien, si deseamos, podemos hacer el conteo usando una fórmula de Excel. Para entonces tenemos que escribir igual, contar, abrimos paréntesis, seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis, Enter, 19. Excel ha contado los datos por nosotros y ha ratificado que en total tenemos 19 datos uniendo las tres muestras. Ahora debemos tener el número de datos por cada una de las muestras. En primer lugar, los datos de nivel bajo, que son 8. N1, entonces, igual a 8 datos. En lo siguiente, N2 igual, contabilizamos y son 6. N2 igual a 6. Para la tercera muestra será N3 minúsculas y, como ya sabemos, es el mínimo, son 5, ¿no? Bien. Entonces, ahora queda por encontrar los valores de R1, R2 y R3, que son las sumatorias de los rangos en las tres muestras. Para poder hacer el cálculo de los rangos de las muestras, vamos a hacer ese cálculo tomando todos los datos como si fuese una sola muestra. Ya sabemos que la fórmula que vamos a usar es jerarquía media, así que escribimos igual jerarquía y ahí encontramos en la lista el segundo, jerarquía.media. Le hacemos doble clic y ahora nos pide el dato o número, ¿no?
Entonces vamos a elegir 85, que es el primer número, coma. Como me dice ahora referencia, y tengo que trabajar con todas las muestras, con todos los datos en conjunto, seleccionaré como referencia todos los datos, incluyendo a las 3 muestras. F4. Coma. Ahora escribiremos un 1 porque queremos que el cálculo de los rangos sea ascendente. Cerramos paréntesis, enter. 85 tiene el rango 6.5. Bien, ahora arrastramos hacia la derecha, ahora arrastramos hacia abajo, y ya tenemos los rangos de todos los datos, como si fuese una sola muestra. Las celdas que tienen ND, pues borramos esas celdas con ND porque corresponden a las celdas vacías de los datos. Entonces nos van a impedir hacer la sumatoria, por ello es que los borramos. Ahora, estos rangos pues corresponden a las muestras, por lo tanto voy a copiar los encabezados de cada columna y voy a pegarlos sobre los rangos. Ahora es más claro, la primera columna son los rangos del nivel bajo y vamos a sumarlas ahí. Sumatoria, enter, y esa será la sumatoria de la primera muestra, ¿no? Arrastramos hacia la derecha y obtenemos la sumatoria para las otras muestras. Estas son entonces las sumatorias de rangos de cada una de las muestras. Para la primera es 86, en el segundo caso, el segundo grupo 50.5 y para el tercero 53.5. R1, R2 y R3 están calculados. Estos datos los trasladamos a nuestra hoja de trabajo y utilizamos la fórmula H para calcular el estadístico de prueba. Aquí reemplazamos los datos que tenemos en la fórmula. Bien, primero, 12 es una constante que se mantiene ahí porque no cambia, es parte de la fórmula, es una constante que no cambia. 2, cambiamos los n mayúsculas por 19, dado que el número total de datos que contamos fue 19. Así que todas las n mayúsculas las reemplazamos por 19. Ahora cambiamos los rangos, sumas de los rangos, R1 al cuadrado, y en este caso sería, la primera suma es 86, sería 86 al cuadrado, entre, y acá tendrá que ir el número de datos de la primera muestra, N1 minúscula, 8. Luego vamos a pasar al segundo sumando, y en la parte superior tendrá que ir la sumatoria de los rangos de la muestra 2, 50.5 al cuadrado, y entre n, tamaño de muestra de la muestra 2, que es 6. Para la tercera muestra, n es un número igual a 5, la sumatoria de rangos es 53.5, que queda elevado al cuadrado. Lo demás lo borramos porque ya no hay más muestras, son solo 3, y entonces queda la fórmula de esta manera. Si lo trabajamos en una calculadora o en Excel, encontraremos el resultado. Y en el cálculo en Excel arroja un valor de 0,694 para el valor de H. Este es el valor que debemos trasladar a nuestros cálculos. Una vez que hemos podido calcular el H, ahora podemos encontrar el valor P. Y eso es muy sencillo en Excel. No necesitamos hacer mayores esfuerzos, solo indicarle la fórmula correcta y Excel ejecutará el cálculo del valor P. Bien, para poder calcular el valor P en Excel, debemos entender que esta prueba siempre es de cola a la derecha. Es decir, a pesar de que vamos a trabajar con π cuadrado, porque h en verdad tiene esa distribución, pues la prueba siempre será una prueba de cola a la derecha. Si dibujamos la curva, como hacíamos en ANOVA,
y ponemos el valor crítico como inicio del área de rechazo, que en este caso vale 0,05, pues encontraremos que esa área corresponderá a nuestra región de rechazo. Y podemos calcular el valor P escribiendo distr punto chi quad CD. ¿Qué significa? Distribución chi cuadrado de cola derecha. Bien, en primer lugar me pide un X, que no es otra cosa más que H, así que hacemos clic en el valor de H, 0,694, coma, y luego me dice grados de libertad. Los grados de libertad para esta prueba vienen a ser el número de muestras menos 1. En términos de fórmula, seguro que van a encontrar en los libros que grado de libertad es igual a K menos 1. En nuestro caso, nosotros tenemos en este ejemplo 1, 2, 3 muestras, entonces será 3 menos 1. Grados de libertad 2. Por lo tanto, en el cálculo ahora con estos grados de libertad igual a 2, en Excel también escribiremos grados de libertad igual a 2. Enter y nos dará el valor P, 0,7066. El valor P entonces es igual a 0,7066. Bien, como dice lectura del valor P, no solo significa que voy a escribir el valor P, sino que tengo que compararlo con el valor de alfa, el nivel de significancia, ¿no? Entonces, alfa, como ya sabemos, es igual a 0,05. Para poder tener una decisión y comparar bien estos dos valores, necesito recordar que existe una regla, ¿no? La regla dice, si el valor P que tú has calculado es menor o igual a alfa, entonces debes rechazar H0 como verdadera. Entonces, si el valor P es menor que alfa, vamos a tener que rechazar H0 como verdadera. Esta es la regla que nos va a poder brindar la respuesta en el punto o ítem número 5, donde nos pide tomar una decisión. Bien, en función de lo que acabamos de encontrar, que el valor P resulta ser mayor que alfa, y por ello decimos que no se cumple la regla de decisión, entonces no podemos rechazar H0. Por lo tanto, nuestra decisión dirá, no rechazamos H0 como verdadera. En otras palabras, aceptamos que H0 es verdadera. Para poder dar la respuesta final, necesito copiar las hipótesis como las planteamos al inicio de este desarrollo. Como ya sabemos, estábamos preocupados por saber si H0 era verdadera o era falsa. Así que ahora definimos ya eso con nuestra decisión. En el paso 5 hemos dicho que no rechazamos H0 como verdadera. Si no rechazamos H0 como verdadera, lo que estamos diciendo es que H0 es verdadera. H0 es la simbolización del enunciado que está ahí a la izquierda, pintado también en amarillo. Las puntuaciones de IQ de desempeño no se ven afectadas por los niveles de plomo en la sangre. Bueno, si H0 es verdadera y es la simbolización de este enunciado, entonces este enunciado también es verdadero. Bueno, gracias a esta forma de ver las cosas, podemos escribir por fin nuestra interpretación final del resultado que hemos obtenido. ¿Qué vamos a decir? Pues pudiéramos empezar por decir, ya que ha salido verdadera la hipótesis que estamos probando, iniciaremos diciendo existe evidencia. Bien, existe evidencia suficiente para probar que, una vez que termine de escribir esto, aquí debo copiar íntegramente
nuestra hipótesis que resultó verdadera. Bien, entonces este enunciado final, esta respuesta final, puede completarse con una frase más, ¿no? Al nivel del 5%, también pueden escribir al nivel de 0.05 de significancia. Hemos iniciado esta interpretación escribiendo existe evidencia. ¿Por qué? Porque la hipótesis que estábamos probando es verdadera. Si hubiera resultado falsa, el inicio hubiera sido escribiendo no existe evidencia muestral. Pero como resultó verdadera, pues tenemos que iniciar con la palabra existe. ¿Existe evidencia muestral suficiente o existe evidencia muestral suficiente para probar que las puntuaciones IQ del desempeño no se ven influenciadas por el nivel de plomo en la sangre? Bien, así terminamos este ejercicio. Nos vemos en la siguiente presentación.